Hola, continuando con el tema de estructuras de datos, como les comenté, los arreglos son una de las estructuras de datos más típicas que hay. Vamos a ver varios ejercicios sobre estos y después de esto vamos a ver los demás tipos de estructuras de datos que hay, como listas enlazadas, pilas, árboles, etcétera. Vamos a realizar un ejercicio en el cual utilicemos métodos que nosotros vamos a crear, un método que nos permita rellenar el arreglo y otro método que nos permita mostrar los datos de ese arreglo. He creado una clase la cual estoy llamando principal y dentro de esta clase está el método main. Solamente está el único método que es el método main, que es el principal. Tengo la opción de crear otra clase y dentro de la nueva clase crear los métodos que me permitan rellenar el arreglo y mostrar sus datos, o puedo hacerla en esta misma clase y simplemente crear los métodos fuera del método main. Es decir, afuera del método main vamos a crear los demás métodos y desde el método main vamos a mandar a llamar esos métodos, los vamos a invocar. Entonces voy a hacerlo aquí. Vamos a crear un método para llenar el arreglo. Antes que nada, esta es la llave que abre del main y esta es la que cierra. Y esta llave es la que abre de la clase se llama principal y esta es la que cierra. Vemos que todos los métodos que creemos van a estar dentro de la clase principal. Entonces, vamos a crear un método dentro de la clase principal, igual que main, pero fuera del método main. Entonces vamos a crear un método para llenar el arreglo, pero este método va a ser estático. Recordar que los métodos estáticos podemos invocarlos sin necesidad de crear objetos. Entonces vamos a poner public static void y vamos a darle un nombre a ese método. Vamos a ponerle rellenar datos. De llenar datos arreglo. O sea, me hace muy largo este nombre, le vamos a poner simplemente rellenar arreglo. Y vamos a ponerle sus parámetros. ¿Qué parámetros va a tener este método? Como va a ser para un arreglo, tiene que tener un parámetro con corchetes que indica que es un arreglo. ¿De qué tipo de dato va a ser ese arreglo? Pues de tipo entero. Y le vamos a dar un nombre a ese arreglo, le vamos a poner números. Y los corchetes indican que esto es un arreglo. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Pues como vemos, va a llenar el arreglo, lo va a rellenar. Entonces vamos a necesitar un ciclo for, o también puede ser un ciclo while. Aquí estamos utilizando len, recordar que len nos devuelve el tamaño de ese arreglo. Si el tamaño es de 10 posiciones, len nos va a devolver un 10. Entonces, pero antes que nada necesito, ya sé que siempre pongo un dibujito así. Entonces, un arreglo, sabemos que un arreglo es algo así. Está conformado por posiciones, índices y en cada una de estas posiciones podemos almacenar un elemento. En los arreglos solamente podemos almacenar elementos del mismo tipo. No podemos mezclar diferentes tipos. Entonces, ahorita les explico bien cómo va a funcionar esto. Vamos a, a utilizar la clase JOptionPaint que nos permite hacerlo mediante ventanas emergentes. Voy a escribir esto y ahorita les explico. Bueno, aquí me... Bueno, ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros con la clase JOptionPaint ingresamos números, ya saben, por la ventanita emergente, me va a aparecer en pantalla, ingresa el número y al momento de yo ingresar ese número, aunque yo ponga con el teclado un número entero, ese número se va a considerar como un string. Entonces, tenemos que convertirlo a un dato de tipo entero porque el arreglo es de tipo entero y no podemos almacenar
strings en un arreglo de tipo entero. Entonces, para eso tenemos que hacer la conversión con integer.parseIn y después de eso almacenar en el arreglo. Entonces, en el momento en que se ejecuta el for, la i comienza en 0 y luego aquí se me muestra en pantalla ingrese el número i, es decir, i vale 0, 0 más 1. Me va a aparecer ingresa el número 0 más 1. Aquí este es el símbolo de concatenación que agrega a la cadena de texto lo siguiente, pero este aquí ya es el símbolo de suma. Se sabe porque cuando nosotros ponemos enseguida de una cadena el símbolo de concatenación, esto significa que esto que está aquí le vamos a agregar lo siguiente. Pero cuando a un número, la i es un número, le agregamos este símbolo, significa que ahí sí va a ser una suma. Entonces va a aparecer, ingresa el número 1, 0 más 1, 1. Lo vamos a ingresar, pero se va a tener que convertir a entero. Y después de eso lo almacenamos en el arreglo números en la posición y, es decir, en la posición 0. Y en la posición 0 vamos a almacenar nuestro primer número. Y después de esto finaliza este ciclo y comienza otro, la i se incrementa a 1 y nuevamente me va a aparecer la ventana emergente que me va a decir ingresa el número i, es decir, 1, ahora vale 1, 1 más 1, ingresa el número 2 y lo voy a almacenar, pero lo tengo que convertir a entero porque se considera string y lo almaceno en el arreglo en la posición i, que ahora es la posición 2. Y finaliza este ciclo, comienza otro, la i se incrementa a 2, perdón, a 2 y lo mismo, ingreso otro número, pero ahora en la posición 2. Y así vamos a estar hasta que finalice el ciclo. ¿Cuándo va a finalizar? Dice aquí que el ciclo for se va a ejecutar mientras que la i sea menor que el tamaño del arreglo. Si el tamaño del arreglo es 10, quiere decir que el ciclo for se va a repetir del 0 al 9, porque aquí dice que antes de que llegue al tamaño del arreglo, del 0 al 9. Entonces, ya tenemos el método. Aquí abre la llave del método y aquí cierra. Ahora vamos a crear un método. Vemos que este método tiene un ciclo for. Vamos a crear ahora, bueno, vamos a poner aquí un mensaje, pero con Hot Option Pane. Vamos a poner aquí llenar, ingresar los datos del arreglo para saber cuándo se ejecuta el método. Ahora vamos a crear aquí, ¿por qué me marca error? Hot Option Pane, punto show, message, dialog. Porque no puse punto y coma. Ahora vamos a crear un método que nos permita mostrar los datos del arreglo. Crear método para mostrar los datos del arreglo. Entonces, esto que estoy aquí es recomendable. Bueno, yo recomiendo poner la llave siempre acá a un lado para así ahorrarnos una línea, pero yo lo suelo hacer así para que se pueda visualizar de una manera más fácil. Bueno, según yo, pero no me hagan caso, es como ustedes deseen, pero yo recomiendo que pongan aquí, así como está aquí en el método main, la llave. Entonces, ahora vamos a crear un método para mostrar los datos del arreglo. Y de igual manera el método va a ser estático. Estático porque no vamos a necesitar crear objetos para poder invocar a ese método. Los métodos clásicos necesitamos crear objetos. Entonces pongo aquí public static void. Vamos a darle un nombre a ese método, mostrar arreglo. Y de igual manera va a tener un parámetro, es un arreglo. Entonces, vamos a utilizar el ciclo for. Bueno, de igual manera tengo que acostumbrarme al hacer el tutorial, poner la llave aquí. Vamos a usar el ciclo for. Y de igual manera con punto .len vamos a saber el tamaño del arreglo. Y vamos a mostrar los datos del arreglo, pero lo vamos a mostrar en la consola. Entonces, vamos a poner aquí número y aquí vamos a agregar la posición y hoy y más 1 y vamos a agregar unos puntitos
y después vamos a agregar lo que hay en la posición i del arreglo. Es decir, cuando mandemos invocar este método se va a ejecutar el ciclo for, la i comenzando en cero. Ay, perdón. Comienza en cero la i. Y consiste en .out.println va a aparecer número, seguido va a agregarle un 0 más 1, es decir, número 1, y seguido le va a agregar dos puntitos, y después de eso va a agregarle lo que hay en el arreglo en la posición i, que es la posición 0. Va a mostrar lo que hay en la posición 0 del arreglo. Va a finalizar este ciclo, va a comenzar otro, la i se va a incrementar a 1 y así me va a aparecer número i más 1, es decir, número 2, le va a agregar dos puntitos y después de eso va a agregar lo que hay en el arreglo, en la posición i, la posición 1 va a mostrar lo que hay en la posición 1 del arreglo. Y así hasta que finalice el ciclo for. Bueno, ya creamos los dos métodos, ahora vámonos al método main, al método principal para invocar a esos métodos, pero tenemos que declarar el arreglo para poder pasárselo a los métodos. Entonces, vamos a declarar un arreglo. Al arreglo le podemos llamar diferente al parámetro. Vamos a llamarle array números y vamos a poner los corchetes para indicar que es un arreglo y vamos a indicar el tamaño de ese arreglo. Podemos hacer una cosa, podemos mostrar un mensaje que nos pida el tamaño del arreglo. Vamos a hacerlo mediante ventana emergente. Vamos a declarar una variable llamada tam para el tamaño y vamos a poner aquí con que en tam vamos a poder elegir el tamaño. Ingresa el tamaño del arreglo. Entonces me va a aparecer, ingresa el tamaño del arreglo y tengo que hacer la conversión porque igualmente si ingreso un número entero se me va a considerar un string, o sea, cualquier cosa que yo ingrese, y tengo que hacer la conversión para poder almacenarla en la variable tam. Después de esto vamos a declarar el arreglo, vamos a poner el tipo de dato del arreglo es entero y vamos a darle un nombre al arreglo, le voy a poner array números y pongo los corchetes para indicar que es un arreglo. Y aquí con new es cuando realmente creamos los arreglos, porque los arreglos en Java son tratados como objetos. Y aquí vamos a decir que el arreglo va a ser de tamaño tam. Lo que nosotros hayamos ingresado aquí me faltó poner new int. Lo que hayamos ingresado acá a ver aquí puse una y de más. Lo que hayamos ingresado aquí, vamos a hacer el tamaño del arreglo de ese tamaño. Después de esto de haber creado el arreglo, vamos a invocar a los métodos, así con su nombre, rellenar arreglo, y le vamos a pasar nuestro arreglo que acabamos de crear llamado array números. Y de igual manera vamos a hacer con mostrar, ¿cómo se llama el método? Mostrar arreglo, y vamos a pasarle el arreglo array números que lo creamos aquí con un tamaño tam. Después de esto vamos a ejecutar esto. Primero se va a ejecutar el main. Sabemos que lo que primero que se ejecuta primero es el main. Y dice, ingresa el tamaño del arreglo, vamos a ponerle 5 posiciones. Y dice, ingresa los datos del arreglo. Vemos aquí que se ejecutó el método. A ver, ay, ¿por qué hice esto? A ver, espérenme, disculpen. Entonces, nuevamente, primero se ejecuta el main. Me pide el tamaño del arreglo con hotOptionPaint. ¿Sí? Vamos a ingresar el 5. Dice, ingresa los datos del arreglo. Ingresa el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Después de esto, me los muestra. Dice número 1, 6. Número 2, 8. Número 3, 0. Número 4, 9. Número 5, 2. Si queremos darle un poquito de decoración a esto, podemos poner aquí que agregue unos corchetitos, así, corchete. Después de esto que agregue el número y después que cierre, que cierre a ese corchete, así. Entonces ya se va a ver un poquito diferente.
Ingresa el tamaño del arreglo, vamos a ingresar un 4. Ingresa los datos del arreglo, 6, 9, 200, 5. Y aquí dice número 1, 6, número 2, 9, número 3, 200, número 4, 5. Vamos a seguir viendo más ejercicios, vamos a utilizar excepciones para poder no introducir datos erróneos porque tenemos que hacer uso de los manejos de errores y todo eso en tiempo de ejecución. Entonces nos vemos en el siguiente video y vamos a ver más ejercicios. Bye.